Bienvenidos a un video más acerca del curso Cinemática. Continuando con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, se tiene el siguiente problema a resolver. A las 8 horas parte un móvil con velocidad constante de 60 km sobre hora. Luego, a las 10 horas, es decir, 2 horas más tarde, parte otro móvil en su persecución a 100 km sobre hora. La pregunta es, ¿a qué hora y a qué distancia del punto de partida lo alcanza? Para lo cual tenemos la siguiente gráfica versus la posición versus el tiempo, y también tenemos bosquejado la parte gráfica de los vehículos. Reemplazando de acuerdo a la velocidad, como dice que parte desde las 8 horas, tomamos el punto de partida desde las 8, el tiempo, y representando para la primera velocidad recorre 60 kilómetros sobre hora. 60 estaría aproximado por acá en una hora, por este punto. Trazamos y esta línea representa la velocidad 1, en este caso esta velocidad del primer coche que se encuentra en la parte de adelante, que está a diferencia de 2 horas del otro. Ahora representamos lo que es la velocidad número 2, que dice que parte a las 10 horas. Entonces toca tener como referencia este punto de 10, mientras que el otro partió a las 8, que está acá. Como parte a las 10 y dice que recorre a una velocidad constante de 100 kilómetros sobre hora. Entonces 100 kilómetros que se encuentra acá en una hora. Estaría por este punto. Trazamos esta velocidad por ese lugar, y este representaría la velocidad número 2, es decir, del otro móvil que parte a las 10 de la mañana. Ahora, como el móvil que partió a las 10 lleva mayor velocidad de 100 km sobre horas, en algún punto, de acuerdo a este gráfico número 2, posición 2, va a alcanzar al móvil número 1 y lo va a impactar. Entonces este lleva a la velocidad 1 y este la velocidad 2. Y donde impacte, de acuerdo a esta gráfica, va a ser el punto donde chocan estas dos líneas. Es decir, este punto de acá. Y este punto donde chocan va a ser en el tiempo, es decir, a las 13 horas, que es a la 1 de la tarde, y recorriendo 300 kilómetros. Entonces vamos a predecir que el tiempo, de acuerdo a la pregunta que me hace, ¿a qué hora? El tiempo va a ser igual a las 13 horas. ¿Y a qué distancia el punto de partida lo alcanza? Es decir, la distancia a unos 300 kilómetros aproximadamente. Eso de acuerdo al gráfico, pero como este gráfico no está bien trazado a escala, pues no se sabe con exactitud si estamos en lo correcto o puede estar variando algún punto, para lo cual entonces vamos a demostrar mediante el cálculo algebraico. Para determinar el tiempo y la distancia, vamos a tener en cuenta la fórmula de la pendiente, donde la pendiente es igual en matemática y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, tomado dos puntos. Y esta es la fórmula de la pendiente que se utiliza en matemáticas. Ahora, utilizando esta fórmula, vamos a demostrar o vamos a encontrar
la velocidad, sabemos que la velocidad 1 es la pendiente, velocidad 1, y utilizando la fórmula de punto pendiente para encontrar la ecuación de esta recta de la velocidad 1, esto es igual, entonces y2 vamos a representar, antes de nada vamos a determinar los puntos que tenemos, vamos a utilizar dos puntos, este punto y el otro punto para la pendiente 2, es decir, para la velocidad 2. Este punto representa el punto 8,0 para la distancia, es decir, el tiempo 1, distancia 1. Mientras tanto, para el otro punto tenemos el punto 10 para el tiempo 2 en horas y el punto 0 para la distancia 2. Una vez que tenemos estos puntos, vamos a representar en la velocidad 1, va a ser distancia menos distancia 1 sobre el tiempo, que es la variable que estamos determinando de la parte horizontal, menos el tiempo 1. Representando tenemos que la velocidad 1, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar por el tiempo menos el tiempo 1 igual a la distancia menos la distancia 2, menos la distancia 1. Entonces, representando velocidad 1, sabemos que es de 60 kilómetros sobre hora, que multiplica al tiempo. En este caso, el tiempo es la variable tiempo menos el tiempo 1, que es el punto, que es 8 horas, igual a la distancia, que es la variable menos la distancia 1, que es la parte de la distancia, que es el punto 0. Tenemos como resultado la distancia es igual, y aplicando la propiedad distributiva tenemos que el tiempo multiplica los 60 kilómetros sobre hora, más por menos 6 por 8, 48, y el 0, 480 kilómetros, ya que horas con horas se eliminaría. Esto sería la primera ecuación que obtenemos utilizando la pendiente. Ahora, para la segunda ecuación, utilizando la pendiente, ya que la velocidad 2 no es nada más que la pendiente, velocidad 2 va a ser igual a la distancia menos el punto 2, es decir, distancia 2, por el tiempo menos el tiempo 2. Multiplicando quedaría velocidad 2 que multiplica el tiempo menos el tiempo 2 igual a la distancia menos distancia 2. Reemplazando tendremos velocidad 2, que es 100 kilómetros sobre hora, que multiplica al tiempo menos el tiempo 2, tenemos que es de 10 horas, a las 10 horas partió el otro vehículo, igual a la distancia menos la distancia 2, que es igual a 0. Entonces distancia va a ser igual al tiempo, aplicar la propiedad distributiva, que multiplica a 100 kilómetros sobre hora, menos 100 por 10, 1000 kilómetros, ya que horas con horas se eliminaría. Y tenemos la ecuación número 2. Una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones,
ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos que igualar entonces el tiempo que multiplica a 60 kilómetros sobre hora menos 480 kilómetros es igual a la otra distancia, que es el tiempo que multiplica a 1000, a 100 kilómetros sobre hora menos 1000 kilómetros. Pasando la parte de las variables del tiempo a la parte izquierda, tiempo que multiplica a 60 kilómetros sobre hora menos el tiempo que multiplica a 100 kilómetros sobre horas. Esto va a ser igual a menos 1000 kilómetros más 480 kilómetros. Obteniendo el factor común, el tiempo, y restamos en esta parte, nos va a dar como menos 100 menos 60 sería 40 kilómetros sobre horas es igual a menos, para esta parte de acá, 1000 menos 480 tenemos como 520 kilómetros. Ahora, como está multiplicando, pasa a dividir con el signo tiempo, va a ser igual a menos 520 kilómetros dividido por esos 40 por horas sobre kilómetros. Simplificando un 0 con un 0 y 52 para 4, sacando la cuarta 1, la cuarta 13, menos por menos es igual a más 13, y simplificando kilómetros, aplicando las propiedades de las potencias, nos queda como resultado 13 horas. Entonces, ya tenemos el tiempo, el cual nos dice que este vehículo va a alcanzarlo a las 13 horas, el cual coincide con el gráfico que hicimos al principio, las 13 horas. Pero también nos pide determinar lo que es la parte de la distancia. De manera visual, observamos que es 300 kilómetros que recorren, pues vamos a demostrar matemáticamente. Utilizamos la fórmula de la distancia que tenemos en este apartado. Distancia dice que es igual al tiempo que multiplica 60 kilómetros sobre hora menos 480 kilómetros. Entonces la distancia va a ser igual al tiempo que acabamos de determinar, que es 13 kilómetros, 13 horas, multiplicado por los 60 kilómetros sobre hora menos esos 480 kilómetros. La distancia 13 por 6, esto es igual a 78, agregando un 0, 780, horas con horas, aplicando propiedades potencias, se eliminan kilómetros menos 480 kilómetros. Y esto, realizando la diferencia, 780 menos 480 es igual a 300 kilómetros. Y esto vendría a ser la distancia que recorren los dos coches. Es decir, cuando le alcanza el segundo, que lleva una velocidad de 100 kilómetros. Comprobamos cuando observamos de manera visual que era de 300 kilómetros, y de esta forma se puede pues comprobar
que mediante el cálculo matemático estuvimos de manera correcta. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.